Muy buenos días, ¿cómo están? Dios les bendiga en esta bonita mañana. Hoy en este día me da mucho gusto poder comunicarme con ustedes por este medio y poder compartirles, ¿verdad? Como todos los días, un poquito de la palabra de Dios. Hoy en esta mañana quisiera que pues meditáramos, ¿verdad? Acerca de las tentaciones, del pecado, porque sabemos que todos somos pecadores. Así que yo creo que cada uno de nosotros hemos pasado por situaciones pues parecidas, ¿verdad? A lo que vamos a leer en esta mañana. Hoy en este día les quiero compartir de José, este joven, ¿verdad? Está en el libro de Génesis y les quiero compartir del libro de Génesis 39. Dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que José tenía pues varios hermanos y pues ellos le tenían mucha envidia porque él era el hijo consentido de su papá y entonces ellos pues le tenían como mucho coraje y lo vendieron como esclavo, ¿verdad? A los egipcios. Pero pues les voy a leer solamente una parte para que podamos entender lo que hoy queremos meditar acerca de estas tentaciones, ¿verdad? Dice la palabra de Dios en Génesis 39, 9. Dice la palabra de Dios: José era un joven muy apuesto y bien fornido, y la esposa de Potifar pronto comenzó a mirarlo con deseos sexuales. Ella le decía: ven, acuéstate conmigo. Pero José se negaba. Él le contestó: mi amo confía en mí y me ha puesto cargo de todo lo que hay en su casa. Nadie aquí tiene más autoridad que yo. Él no me ha negado nada, con excepción de usted, porque es su esposa. ¿Cómo podría yo cometer semejante maldad? Sería un gran pecado contra Dios. Y día tras día ella seguía apasionándose de José, pero él se negaba a acostarse con ella, la evitaba tanto como podía. Dice: pero cierto día, sin embargo, José entró a hacer su trabajo y no había nadie más allí. Ella llegó y lo agarró del manto y le ordenó: vamos, acuéstate conmigo. José se zafó de un tirón, pero dejó su manto en las manos de ella al salir, corriendo de la casa. Cuando ella vio que tenía el manto en sus manos y que él había huido, llamó a sus siervos enseguida. A todos los hombres llegaron corriendo. Y ella les dijo: mi esposo me ha traído aquí este esclavo hebreo que ha que nos ha dejado en ridículo. Él entró a mi cuarto para violarme, pero yo grité. Dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que José era un muchacho, ¿verdad? Muy guapo. Y esta mujer se había encaprichado con ella. Pero sin embargo, él sabía a quién tenía que ser leal. Él sabía que, pues, él tenía temor a Dios y estaba agradecido con su amo, ¿verdad? Que era el que le había puesto toda su confianza. Y esta mujer, ¿verdad? Es como a nosotros en este tiempo. Dios nos ha dado todo, nos ha puesto en nuestras manos todo lo que tenemos, pero muchas veces Satanás viene como esta mujer, que viene y nos pone tentaciones, que viene y nos susurra al oído cosas que hagamos que no debemos de hacer. Pero muchas veces nosotros como seres humanos caímos en las tentaciones porque no estamos totalmente fuertes para resistir a esas tentaciones que a veces vienen diariamente a nuestras vidas. No necesariamente pueda ser pecados como los que habla la palabra, ¿verdad? Era una mujer prohibida. No necesariamente esta clase de pecados. Muchas veces en nuestras vidas pasamos por momentos en que decir una mentira, a hacer algo que no debemos en un trabajo, a agarrar algo que no debemos agarrar, eh, diferentes clases de pecados que viene Satanás y nos susurra al oído, ¿verdad? Y nos dice: no te preocupes, es algo pequeño, nada va a pasar. Pero la verdad es que
todo pecado tiene consecuencia. Dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Y es por eso que todos los días tenemos que pedirle perdón a Dios, porque sabemos que somos pecadores. Pero también la palabra de Dios nos enseña que nosotros tenemos que ser como José. Tenemos que salir corriendo de ese pecado, de esa tentación que Satanás nos pone en el camino. Por eso es que dice en el libro de Corintios, ¿verdad? En Primera de Corintios 10:13 nos dice que no nos ha venido ninguna tentación que no podamos soportar. También dice la palabra de Dios, ¿verdad? En Santiago 4:7 nos dice la palabra de Dios, dice, por lo tanto, someteos a Dios y resistir al diablo, y el diablo huirá de vosotros. Entonces, ¿cuál es el consejo de la palabra de Dios? Dice que nos sometamos a Dios, que estemos bajo la protección de Dios, que estemos siempre cerca de Dios, y entonces el diablo va a huir de nosotros. Pero ¿qué pasa si nosotros estamos lejos de la protección de Dios? Estamos lejos de estar cerca de nuestro Creador. Lo que pasa es que Satanás puede hacer con nosotros lo que él quiera. Así porque él es libre. Entonces nosotros tenemos que primero que someternos a Dios y así el diablo, la tentación va a huir de nosotros. Cuando nosotros tengamos esas tentaciones, lo mejor es huir, porque dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que tenemos que huir de esas tentaciones. Nosotros como seres humanos sabemos que tenemos muchas debilidades y muchas veces decimos, oh, es que mi carne es débil. Pero la palabra de Dios nos dice que nosotros tenemos que vivir por el Espíritu, no por la carne. Así que esta mañana, ¿verdad? Yo te invito a que medites en este pasaje donde, pues José, ¿verdad? Nos da un ejemplo de cómo él, ¿verdad? Le decía a esta mujer, yo no puedo hacerle eso a Dios y no puedo hacerle eso a esta persona que ha puesto toda su confianza en mí. Nosotros también tenemos que pensar y decir, no podemos hacer esto, no le podemos hacer esto a Dios, porque Él nos lo da todo. Tenemos que serle fieles al Señor, tenemos que ser fieles con nosotros mismos y vivir para agradar a Dios más que a nuestros propios deleites. Así que en esta mañana yo te invito a que pienses y medites en lo que el Señor quiere decirnos en esta mañana. Que Dios te bendiga.